Bien, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver acerca de las biomoléculas. Como sabemos, hemos estado estudiando diferentes los alimentos, hemos estado estudiando los virus y en esta oportunidad nos toca hablar de las biomoléculas en esta sesión de Ciencia, Tecnología y Salud. Para empezar, debemos de tener en cuenta qué biomoléculas forman a los seres vivos. Por eso, nosotros sabemos que hay diferentes elementos químicos que conforman a los seres vivos, pero necesitamos saber cómo están conformados. Para eso es importante que nosotros sepamos y podamos diferenciar tres conceptos, principalmente biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son el resultado de la combinación de dos o más átomos de un mismo bioelemento con otros a través de enlaces químicos. Y un bioelemento es un elemento químico que forma parte de la materia viva. Un bioelemento es cualquier elemento químico. Y cuando estos bioelementos se unen a través de enlaces, forman biomoléculas. ¿Bien? ¿Y a través de qué tipo de enlace? Se unen a través de un enlace covalente. ¿Qué significa esto? Es un enlace en el que los dos elementos químicos comparten electrones a manera de anclaje para poder unirse. Lo vamos a ver todo esto más adelante. Ahora veamos. Los seres vivos se dividen en compuestos orgánicos, se componen de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y los compuestos inorgánicos son el agua y las sales minerales. El agua es muy importante porque es la sustancia más abundante en el cuerpo humano, formando el 70% de nuestro peso. También en el planeta es el elemento más abundante. Un dato interesante es que podemos ver acá un animalito muy curioso. Este animalito es la medusa. Aquí. Y la medusa tiene el 99% de agua. Prácticamente todo su cuerpo está compuesto de agua. Es una curiosidad, pero lo principal es que veamos y diferenciemos y seamos conscientes de que el 70% de nuestro peso es agua, o sea, es muy importante este elemento químico. Bien, ahora vamos a ver cómo las biomoléculas tienen diferentes nombres. Primero, se le llaman, hay precursores. Los precursores son moléculas de peso molecular bajo, como el agua y el CO2. El agua está conformado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y el CO2 por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Entonces, es lógico que tenga bajo peso. Solo tienen 3 átomos en su composición. Los metabolitos. Los metabolitos son moléculas de peso intermedio, un poquito más que los precursores. Tienen vida corta y son intermediarios en las reacciones metabólicas. Cuando se dan las reacciones químicas para obtener la energía de nuestros alimentos, esos alimentos se van partiendo hasta lo más pequeñito, que son los aminoácidos. Se parte hasta llegar a las proteínas y las proteínas se parten hasta llegar a los aminoácidos. ¿Cómo se realiza eso? Con estas reacciones metabólicas. Y hay diferentes biomoléculas que sirven en estas reacciones. También tenemos monómeros estructurales. ¿Qué son los monómeros estructurales? Son, como su mismo nombre lo dice, estructurales. Son unidades de construcción de las macromoléculas, como los monosacáridos o los aminoácidos. Como hemos visto, los aminoácidos, cuando se unen, imaginen un collar de perlas. Digamos, el collar de perlas vendría a ser la proteína. Y cada perlita es un aminoácido. Entonces, los aminoácidos se unen para formar estructuras más grandes, llamadas macromoléculas. Entonces, forman parte de la estructura de las macromoléculas. Por eso se les llama estructurales. ¿Bien?
Continuemos. Ahora tenemos ya las macromoléculas o supramoléculas de las que hemos estado hablando, que son moléculas de elevado peso molecular, tales como las proteínas que habíamos visto, los ácidos nucleicos, que son el ADN o el RN, y van a presentar diferente variabilidad en su estructura y van a tener diferentes funciones. Proteínas hay muchas y cada proteína tiene una función específica. Las propiedades de estas van a dar lugar a diferentes características que van a definir a los seres vivos, como son el autoensamblaje, la utilización de energía y la autopropagación. Estas proteínas van a tener diferentes propiedades en función a su uso. Depende mucho de eso. Entonces, en resumen, tenemos 4. Los precursores, que son de peso molecular bajo, como el agua y el CO2, son es muy bajo su peso molecular. Luego, en peso, ¿quién le sigue? Los metabolitos, que ya tienen un peso un poco más intermedio, ¿no? Y son de vida corta. Los monómeros estructurales también son de peso intermedio, pero no son de vida corta, tienen una vida un poco más alargada. Y son los que forman los macromoléculas o supramoléculas. Cada monómero se une en varios monómeros y forman una macromolécula. Se une cada perla y forma todo ese collar de perla. Más o menos es así como están estructuradas estas biomoléculas. Ahora, ¿sabías que el hierro está presente en la sangre y se encarga de transportar el oxígeno por todo el cuerpo? Y la falta de este provoca anemia. Podemos ver acá lo que está señalado, vemos a varios glóbulos rojos, ¿no?, que van a través del torrente sanguíneo. Estos glóbulos rojos transportan moléculas de oxígeno, específicamente transportan 4 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si disminuye la cantidad de estos glóbulos rojos? Disminuye la cantidad de oxígeno que es transportada a través de nuestro cuerpo, porque los transportadores no están. ¿Quiénes son los transportadores? Los glóbulos rojos. Entonces, si no llega el oxígeno a nuestro cuerpo, ahí es donde empiezan a venir las consecuencias. Por eso tenemos el problema de la anemia. En la anemia, cuando disminuye la cantidad de glóbulos rojos, vemos que las personas tienen mareos, están pálidas. Es porque les faltan estos transportadores. El oxígeno no llega en suficiente cantidad, digamos, al cerebro. Entonces eso no les permite estar completamente estables, digámoslo así. También, mira, hay algas comestibles que tienen principalmente carbohidratos o azúcares, y también tienen potasio, magnesio y yodo en una gran cantidad. También tienen mucha cantidad de agua, que oscila entre un 80 y 98%. Las algas comestibles, es como la cebra, que lo podemos ver en muchas ensaladas, tienen altas cantidades de potasio, de magnesio y yodo, pero principalmente contienen carbohidratos y en su mayoría están compuestos por agua. Tú te habrás preguntado por qué uno siente calambres cuando hace ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué uno se acalambra cuando hace ejercicio? Aquí tenemos la respuesta. Durante el ejercicio físico, las personas, mediante la transpiración, pierden el agua y algunos minerales como el magnesio. Y el magnesio es muy importante para la transmisión del impulso nervioso. Entonces, ¿qué pasa si falta el magnesio? No va a haber nosotros seguimos corriendo. Para que nosotros podamos correr, necesitamos que nuestras neuronas transmitan el impulso nervioso a nuestros músculos de las piernas, que son los que estamos utilizando mayormente cuando corremos. Pero ¿qué pasa si después de tanto sudar perdemos el magnesio? Y el magnesio es un mineral importantísimo para la transmisión del impulso. Ahí es donde viene el calambre. Es donde nosotros sentimos ese dolor, o que el músculo está duro como una piedra y no lo podemos mover. Es porque el músculo ya no recibe ese impulso nervioso de manera correcta. Por eso es muy importante hidratarse cuando uno hace ejercicio.
Ahora pasamos a ver las biomoléculas inorgánicas. Habíamos visto que había biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Primero, tienen una estructura química sencilla. Habíamos visto que tienen una estructura química principalmente compuesta por 3 átomos, y como por ejemplo el agua o el CO2, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, que tenemos un ejemplo de la molécula del agua, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Es una molécula muy simple, muy sencilla. Otra característica es que no están formados por cadenas de carbono e hidrógeno. Por ejemplo, ahí vemos una cadena de un compuesto un poco más complejo que tiene diferentes átomos de carbono unidos a diferentes átomos de hidrógeno. Podemos ver que acá hay más de 3 átomos. Entonces, la diferencia con las biomoléculas inorgánicas como el agua es que no tienen estas cadenas, solo tienen una estructura simple como la que vemos acá, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, nada más. Está presente en la corteza terrestre y los seres vivos. El agua, por ejemplo, tomando como ejemplo el agua, es muy importante y está presente principalmente en casi todo, en los seres vivos, en la corteza de la tierra, en el mar. Y en el caso del CO2 está presente en el ambiente. Cuando nosotros exhalamos, nosotros expulsamos CO2. Estas moléculas son pobres en energía, pero son indispensables para la vida. Cuando estas moléculas, por ejemplo, esta que tiene diferentes compuestos de carbono e hidrógeno, para obtener energía de estos compuestos, ¿qué se hace? Se rompe el enlace, y al romper el enlace, ¿qué se libera? Energía. Y acá podemos ver que hay varios enlaces, 1, 2, 3, 4, hay varios. Entonces van a aportar más energía que una molécula simple que solo tiene 2 enlaces. Por eso el agua no es un elemento que aporte mucha energía, sino que pero su importancia radica que es indispensable para la vida. De nada sirve si no hay agua. El agua es un elemento vital. Ahora hablemos de el agua. Ya habíamos estado hablando de la composición química de el agua, que está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y es una de las sustancias químicas más abundantes en la materia viva y a la vez indispensable para la vida de los seres vivos. Entre sus principales funciones destaca que es un disolvente universal. Debido a su polaridad, disuelve gran cantidad de sustancias. El agua disuelve casi todo. Siempre cuando nosotros queremos disolver algo, usamos el agua. Entonces es un disolvente universal, tiene bastante capacidad para poder generar soluciones, una solución cuando nosotros mezclamos agua con cualquier otra cosa. Es termorreguladora, ya que va a evitar los cambios bruscos de la temperatura, ya que el agua absorbe el calor y al perderse mediante la respiración, mediante el sudor, va a actuar regulando la temperatura de los organismos. Nosotros cuando hacemos ejercicio estamos calientes, y nosotros cuando sudamos, ¿qué hace el sudor? Humedece la piel, y como el sudor absorbe el calor que tenemos en la superficie de la piel, entonces disminuye la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces es una manera en la que puede regular los cambios bruscos de temperatura. También transporta sustancias hacia el interior del organismo y elimina sus desechos desde las células, ya que el agua es el vehículo principal de transporte de diferentes nutrientes. Podemos ver acá en la imagen un sujeto que está ingiriendo agua, y el agua ingresa desde los tejidos hacia la sangre, y de la sangre va a los glóbulos rojos, a diferentes tejidos y a las células. Entonces el agua es un
vehículo de transporte para los nutrientes y también para las sustancias de desecho. Como nosotros eliminamos la orina, por ejemplo, la orina, ahí se eliminan diferentes sustancias que ya no necesitamos. ¿Y qué se utiliza? El agua. Entonces el agua es importante para transportar sustancias que no son útiles y también para desechar sustancias que no necesitamos. Bueno, el agua es un compuesto que está formado por dos átomos de hidrógeno. Acá vemos un átomo de hidrógeno, y el grande que es de oxígeno. Está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno mediante un enlace covalente. Debido a la diferencia de electronegatividad se van a formar moléculas con dos polos. Bien, primero tenemos que ver qué es un enlace covalente. Un enlace covalente, acá vemos la unión de oxígeno con hidrógeno. El oxígeno tiene 8 electrones, que son estos circulitos rojos que se ven. Acá hay 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ahí está el oxígeno con sus 8 electrones. Y cada molécula de hidrógeno tiene un electrón, que es este círculo azul. Entonces, cuando el oxígeno con el hidrógeno se unen para formar un enlace, ¿qué hacen acá? Comparten estos electrones. Podemos ver que el hidrógeno comparte su electrón con el oxígeno y asimismo el oxígeno comparte un electrón con el hidrógeno. Ambos comparten sus electrones. Entonces, ¿qué se le llama a ese tipo de enlace? Enlace covalente. Covalente de compartir. Comparten electrones. Acá vemos, más claro. 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Entonces, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de otro cuando forman un enlace. Como sabemos, el electrón tiene carga negativa y el oxígeno tiene 8 electrones, entonces está cargado negativamente mucho más que el hidrógeno. El hidrógeno solo tiene una carga negativa. Si comparamos al oxígeno, que tiene 8 cargas negativas, con el hidrógeno, que tiene una carga negativa, ¿quién tiene más carga negativa? El oxígeno. Entonces, el oxígeno, al tener 8 cargas negativas, va a atraer al hidrógeno, va a atraer a los otros, electrones del hidrógeno, el otro electrón del hidrógeno, este de acá, porque es más grande, porque tiene más electrones, entonces lo va a atraer. Y acá se ve en el sentido que muestra acá la flecha, va a atraer a esos electrones. Entonces, si este hidrógeno aparentemente se está perdiendo el electrón que tiene, porque el oxígeno, como es más grande, jala ese electrón, si no tiene está perdiendo la única carga negativa que tiene, se queda positivo. Acá carga positiva y carga negativa. Entonces el hidrógeno va a perder ese electrón que tiene porque él lo comparte, sí, comparte su electrón con el oxígeno, pero el oxígeno tiende a jalar el electrón del hidrógeno hacia su núcleo, tiende a jalarlo porque es más grande, porque el oxígeno es más grande, porque tiene más electrones. Entonces temporalmente, entonces estas moléculas de hidrógeno quedan positivas. Esa es la electronegatividad, la capacidad que tiene el oxígeno o cualquier átomo para atraer electrones de otro elemento cuando forma un enlace en una molécula. Entonces, por eso se dice que la molécula es bipolar. ¿Por qué se dice que el agua es bipolar? Porque tiene dos polos. Siempre hay polo que tiene un polo positivo en el hidrógeno y un polo negativo en el oxígeno. El prefijo bi significa dos. Bipolar, dos polos. Polo positivo y polo negativo. Ya hemos explicado por qué, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se deshidrata?
¿Qué es la deshidratación? La deshidratación es un trastorno que ocurre cuando una persona pierde más líquidos de lo que ingiere. Esta pérdida puede ser en forma de sudor o en forma de orina. Entonces, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, acá vemos en la imagen, esta persona está sudando demasiado? Pero ¿qué pasa si esta persona no repone ese líquido que está perdiendo? Entonces se genera un cuadro de deshidratación. La pérdida es, como hemos dicho, en forma de orina y en forma de sudor. La deshidratación no es un problema tan grave en los adolescentes como puede serlo en un bebé o en un niño pequeño o en un adulto mayor. Pero si tú no le haces caso a la sed, la deshidratación puede quitarle muchas energías. Por eso es importante que cuando una persona se deshidrata, reponga ese líquido que está perdiendo. Ahora, las pequeñas pérdidas de líquido no generan mucho problema, pero en la mayoría de casos pasa completamente desapercibido. Pero si nosotros perdemos una cantidad importante de agua debajo del nivel adecuado, ahí es donde una persona ya se empieza a sentir mal, producto de la deshidratación. Entonces es importante reponer el líquido que nosotros perdemos cuando la pérdida es excesiva, ¿no? Cuando estamos sudando mucho, cuando orinamos mucho, cuando estamos haciendo ejercicio. Es importante mantenernos hidratados. Ahora hablemos de las sales minerales. Las sales minerales son compuestos indispensables para un adecuado funcionamiento de todo el organismo, aunque su concentración es pequeña en las células y en los líquidos del cuerpo de los organismos. No es una concentración muy grande como la del agua, pero es importante. Es importante porque tanto los principales minerales como el sodio, el potasio o el calcio intervienen en diferentes procesos. El sodio y el potasio, por ejemplo, participan en el funcionamiento del sistema nervioso. El calcio participa en la contracción muscular, acá con la transmisión del impulso nervioso. El calcio interviene, podemos ver acá la imagen. El sodio y el potasio también intervienen. Esta es la membrana de una célula. Y el sodio sale de la célula y el potasio entra a la célula para generar estas diferentes reacciones que las células llevan a cabo. Entonces son importantes. Están en diferentes procesos las sales minerales. Ahora hablemos de las biomoléculas orgánicas. Habíamos dicho que las biomoléculas orgánicas están formadas por las cadenas de carbono e hidrógeno. Estas cadenas que son más grandes, que tienen más enlaces, que son más pesadas. Estas biomoléculas ya son orgánicas. Y las biomoléculas orgánicas son 4 principalmente. Tenemos acá los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Hablemos de los carbohidratos. También son llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo podemos encontrar en estos alimentos que son las harinas, la papa, la yuca, los fideos. Principalmente, como habíamos visto en clases anteriores, en las clases de los alimentos. Va a cumplir funciones energéticas y estructurales y se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, dependiendo de la cantidad de azúcares, de moléculas de azúcar que tengan. Si tienen una, son monosacáridos. Si tienen 2 moléculas, son disacáridos, 2. Y si tienen muchas, se llaman polisacáridos. Los lípidos, principalmente la mantequilla, los aceites, tienen consistencia sólida, como la mantequilla, o aceitosa, como el aceite. No son solubles en agua, sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, pero es soluble en otros solventes como el cloroformo, el éter o el benceno. Ahí sí se pueden disolver.
están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno principalmente, pero en menor proporción por nitrógeno y fósforo. Cumple funciones de reserva, estructural y biocatalizadora. Las proteínas podemos encontrarlas en los huevos, en la carne, ¿no? En las menestras. Son polímeros. Habíamos hablado de los polímeros. Cada monómero, ¿se acuerdan? Cada monómero era como una perla y cada perla formaba un collar de perlas que era un polímero. Entonces, el polímero es un conjunto de unidades llamadas aminoácidos. Cada aminoácido es una perla, entonces si se unen todos van a formar las proteínas, que son unidades más grandes. Por eso son unidades, moléculas más complejas, con diferentes funciones. Tienen funciones diversas, tales como el transporte. Pueden formar las fibras que se contraen en los músculos. También tienen acciones de defensa, suministran energía. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas de ellas van a contener azufre, fósforo, hierro, zinc o cobre, dependiendo de la función que realizan. Recuerda que los carbohidratos, los lípidos y las proteínas son llamados macronutrientes. Nuestro organismo los requiere en mayor cantidad que los micronutrientes, es decir, las vitaminas y los minerales. Los principales nutrientes que deben estar en nuestra dieta, en lo que comemos, son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Estos deben representar la principal fuente de energía en lo que comemos. Es muy importante consumir carbohidratos en las papas, en los tubérculos, los lípidos en cantidad moderada y las proteínas. Ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, tales como el ADN o el ARN, son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El fósforo son estas moléculas de acá que vemos en negro, que están con una P. La P es el símbolo químico del fósforo. Entonces, como sabemos, dentro de nuestras células existe un núcleo. Dentro del núcleo está el ADN. El ADN son estas cadenas, ¿no? Si la reconocen, el ADN, estas cadenas que tienen información genética, ¿no? Que nosotros transmitimos a nuestra descendencia. Bien, los ácidos nucleicos van a estar formados por una unidad básica. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Acá lo vemos en este recuadro rojo. Todo lo que abarca el recuadro es un nucleótido. Acá arriba tenemos otro nucleótido. Acá arriba otro. Y acá otro. Y así se van formando diferentes cadenas de nucleótidos. Pero este nucleótido va a estar formado, acá podemos ver abajo más grande, por un grupo fosfato. Aquí está la letra P. Esto representa el grupo fosfato, una molécula de fósforo. Un azúcar pentosa, acá, que está representado con esta S. Y una base nitrogenada, que puede ser, acá vemos mejor, puede ser adenina, puede ser timina, citosina o guanina. Hay 4 tipos. Y estas se van a entrelazar. Vemos acá que los pares de bases se unen por enlaces. Acá, por ejemplo, a la citosina le corresponde la guanina, a la adenina la timina. Y así se van a empezar a enlazar para formar la cadena de ADN que nosotros conocemos, que es esta. Acá, por ejemplo, esta que nosotros vemos en verde representa este nucleótido, todo esto. Entonces se va a unir uno con otro y así, hasta formar una cadena.
de doble hélice, porque vemos que tienen como dos cintas, ¿no? Algo así. Vemos acá que hay dos tipos: el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico, que es el ARN, que está en los virus. El ARN solo tiene, por ejemplo, un nucleótido, una cadena. La mitad es como si el ADN lo hubieran partido por la mitad y queda el ARN. Acá vemos que está señalada las bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina, guanina, y las columnas de azúcar y fosfato, que son estas, ¿no? Esta columna que está en amarillo, que es la unión del azúcar con el fosfato. Acá está representado. Acá. Esta de acá. Toda esta línea ploma. Lo mismo acá. Esta línea negra representa las cadenas, la columna que le llaman, ¿no? De azúcar fosfato. Bien, ahora sí, en base al aprendido responde en lo siguiente: ¿qué es lo que aprendí en esta semana? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? ¿Para qué lo aprendí? ¿Y cómo me sirve lo aprendido? Hemos aprendido acerca de las biomoléculas, de lo importante que es el agua, que es la principal biomolécula inorgánica. Hemos visto sus propiedades, hemos visto su composición química, hemos visto los riesgos de la deshidratación, que es lo que pasa si una persona pierde muchos líquidos a través de la orina o el sudor. Hemos hablado de las sales minerales, tales como el sodio, el potasio o el calcio, que intervienen en las diferentes reacciones fisiológicas del cuerpo. Hemos hablado de las biomoléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Hemos visto la importancia de cada uno de ellos y llegamos a la conclusión de que los carbohidratos, los lípidos y las proteínas son muy importantes para consumirlos. Entonces es importante consumir carbohidratos, lípidos y proteínas. Hemos visto la composición del ADN, hemos aprendido cómo está constituido cada compuesto y lo podemos aplicar a nuestra vida consumiendo carne. Cuando nosotros consumimos carne, ya sabemos que consumimos proteínas, y al consumir proteínas ya sabemos que estas están formadas por nucleótidos, y ya sabemos que cada proteína tiene diferentes funciones, tiene diferentes componentes, y hemos aprendido todo eso. Puedo aplicarlo consumiendo más agua, porque ya sabemos que el agua transporta los nutrientes en nuestro cuerpo. Hemos visto que el agua es un importante vehículo de transporte de los nutrientes. Bien, ya sabes que espero que cumplas con las tareas de esta semana. Cualquier duda puedes llamar o escribir al WhatsApp. Puedo responder con gusto todas tus dudas. Muchas gracias por la atención en esta clase. Hasta pronto.